Gracias, pastor. Un gusto, siempre. Ah, a ver, hoy vamos a empezar un poco más a tiempo, quizás. Ah, y vamos a empezar y los otros vendrán. Entonces, hoy vamos a hablar sobre otra vez en nuestro lección, o séptima lección, la Biblia, la nación elegida. Hoy veremos el reinado de David sobre todo Israel y cómo Dios le preservó por su amor y gracia. Al igual que David, nosotros hemos sido bendecidos por el amor de Dios, nuestro Rey de Reyes. Y como todas las clases, nosotros hoy vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendicerás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado muchas veces y de muchas maneras, y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. Amén. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, ok, listo. Pues con la lección 7, el rey David en 2 Samuel capítulo 5 a capítulo 7. Nuestros objetivos de la lección. Primero vamos a compartir un captar para la historia del rey David. Segundo, vamos a usar el método de las 4C, como hemos hecho todas las clases, para leer y entender 2 Samuel capítulo 5 a capítulo 7. Y nuestro tercer objetivo es explicar cómo David es una imagen del Rey de Reyes Jesucristo. Cuando hablamos de una imagen, vamos a hablar como David como una imagen. Eso no significa nada especial, no es nada que David tiene un sitio en el cielo mejor que cualquier otro, que David es un santo, ni nada así. Nosotros todos, Dios habla pues en el Nuevo Testamento, en la Biblia, por medio de Pablo, y llama a todos los creyentes en el mundo que todos somos santos por la sangre de Jesús. Entonces, no significa, cuando hablamos como David es una imagen del Rey de Reyes, nosotros no estamos diciendo nada, nada como David es mejor que cualquier otra persona en este mundo. Jesús es el único que es perfecto, el único que es Dios y hombre. Solo es interesante ver el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y cómo Dios está trabajando por medio de humanos imperfectos para llegar a terminar a su plan, para, ah, para llegar a enviar a su hijo a este mundo. Entonces, eso es un poco, vamos a hablar más sobre esto en el tercer objetivo del día. Pero la primera, captar. Recordemos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las lecciones 1 a 6, hemos visto diversas formas de captar, como preguntas, dichos o costumbres, las últimas noticias, canciones, imágenes y momentos de consejería. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños, o en momentos formales o informales. En la tarea para hoy día, les pedí crear un captar para la historia del rey David. Les invito ahora a compartir sus ideas. Entonces, si de ustedes tienen algunos ejemplos de captar que quieren compartir, adelante. Said, adelante. Bueno, gracias, pastor. Buenas tardes a todos, compañeros. Me gustaría hacer una pregunta a quienes están con nosotros y decirles, ¿encuentra alguna razón
por la cual Dios se refería a David, un hombre conforme a su corazón. Sí, ok, eso sí sería perfecto. David es uno de los únicos que que leemos en la Biblia que dice que es conforme al corazón de Dios. Ah, Esto es muy interesante para nosotros y vemos la vida de David que él era uno de los reyes, el mejor rey en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, eso es muy buena pregunta. Y en ese momento usted puede enterar si hay algunos que sí saben la historia de la Biblia o otros que pueden responder a esta pregunta. Pues yo no tengo ni idea. Ok, pues yo tengo una historia para ustedes. Entonces, muy bueno, muy buena pregunta para captar la atención. Ángel, usted también tiene un ejemplo de captar. Y tendría una alabanza, pastor, que se refiere a los versículos y de este pasaje bíblico. Dice, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Esa es una especie de danza mismo, de alabanza al Señor, que reflejaba la supremacía de el conocimiento de David con un corazón limpio y sano hacia el Señor, aunque fue repudiado por su esposa Mical. Entonces aquí tenemos para ingresar directamente a la historia bíblica con esta alabanza. Ese es mi aporte, pastor. Perfecto. Sí, por medio de esta alabanza, nosotros podemos ver cómo culturas distintas alaban a nuestro Señor. No sé si ustedes pueden creer, pero en los Estados Unidos no hay muchas personas que están bailando en nuestra iglesia. Los gringos no pueden bailar. Entonces, no es que es prohibido, solo es que nosotros no tenemos, ah, no tenemos experiencia o ritmo. Nosotros no tenemos ritmo como los gringos, entonces no hay mucho baile en nuestras iglesias. Pero sí, los salmos habla sobre el rey David y habla sobre su... Sí, porque hay otra canción que dice, así como David cantaba, así como David fluía en tu presencia. Sí, perfecto, sí, esto es una canción que uno se podría usar, que David bailaba y así él estaba alabando a Dios. Entonces eso, yo estaba intentando de contar un chiste sobre los gringos, pero bueno. Sí, muy bueno Ángel, gracias por compartir. Espero que en Latinoamérica hay más ritmo y más formas de alabanza que yo no conozco y quiero ver la cultura desde allí, de alabar a Dios. Sí, porque es muy bueno conocerla, Padre Santísimo, porque si David bailaba y cantaba en tu presencia. Sí, David sí bailaba ante la presencia del Señor en el templo, pues en el tabernáculo, porque el templo fue construido por su hijo, pero en el tabernáculo él sí bailaba, no en el sitio de los sacerdotes, pero sí en el tabernáculo. Entonces, ok, si hay otro ejemplo que ustedes quieren compartir, de captar. Hay otro canto sobre David. Bueno, ¿hay ¿Me otro? escucha? ¿Me Sí, escucha? sí, Arturo. Dice, lo que yo quiero contarles fue algo real que pasó. Fue tan terrible el suceso que el mismo valle tembló cuando Goliat cayó al suelo porque David lo mató. Y sigue, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás lo vamos a dejar porque es un canto muy bonito. Así. Perfecto. Pues así también uno puede usar una
canción, y especialmente para la lección 6, que cuando nosotros estamos leyendo sobre David y Goliat, pero también es bueno revisar. Entonces, si ustedes están en algún momento enseñando un clase como esto, se puede usar canciones o otras cosas para revisar. Yo creo que Gracias. mejor así como David bailaba, así como David danzaba en tu presencia, a ti, así como David bailaba en tu presencia. Muy bonita, Yoli, gracias. Así sería una canción que uno podría usar para captar la atención. Perfecto. Pues seguimos adelante. Para usar el método de las 4C, nos falta uno. Nos falta uno aquí. Captar. Entonces, nosotros vamos a usar el método de las 4C para leer y entender 2 Samuel, capítulo 5 a 7. Uno podría usar como un captar a la mano. Una actividad interactiva. Había un ejemplo bueno en el video de la tarea para hoy. ¿Recuerdan la actividad de la mano? La Todo, mano. que desde Abraham hasta Jesús, los 2000 años. Así. La mano nos ayuda para recordar unas fechas importantes, como yo le estaba diciendo. Y de la Biblia y conectar al Antiguo Testamento con Jesucristo, el cumplimiento de la ley y las profetas. Nuestro pulgar será, ¿quién recuerda? ¿Qué sería nuestro pulgar? Era Jesús. Jesús, gracias. Nuestro dedo meñique, o como dice en español, chica. Abraham. Abraham. Cada uno de nuestros dedos del meñique al pulgar representan 500 años. Tenemos Abraham, Moisés, tenemos David, Edras y Jesús. Entonces, esto es otra manera en que ustedes pueden compartir una historia con una actividad interactiva. Hoy nos enfocaremos en el dedo del medio, el rey David. Como su dedo del medio, David gobernaba a Israel justo en medio del tiempo entre Abraham y Jesucristo. Y como su dedo del medio es el dedo más largo, David representaba el punto más alto de Israel durante el Antiguo Testamento. Vemos en la Biblia hoy que David es el punto más alto. Ahí ya todo estaba muy bueno allí. David era un rey muy buena también, que quería a su Señor. Era el tiempo más alto de todo Israel. Porque justo después de David, aunque Salomón construye el templo, él tiene muchas esposas y muchas mujeres que no, en que él casaba para aliar con otros territorios. Entonces, él no seguía los mandamientos del Señor. Todo desde David hasta Jesucristo, obviamente. Jesucristo es porque él no decimos que en el Antiguo Testamento el rey David es el punto más alto. Jesucristo es en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros estamos haciendo esta distinción, pero sí. Ok, pues debemos contar la historia de David. Hoy no vamos a leer todo lo que hay en los capítulos 5 a 7, porque eso sería mucho. ¿Por Y qué no la ustedes, leemos? ¿Por qué no la leemos? Sería muy bueno, no importa que aquí hay tiempo. vamos a revisar con nuestros propios no problemas, palabras. Y si nosotros tenemos más preguntas, podremos ir a nuestra Biblia y leer. Ah, Porque ustedes ya para la tarea leyeron todo esto también.
capítulo 5 a capítulo 7. Pero si tenemos algunas dudas o preguntas, claro que podemos leer estos versículos donde hay dudas o problemas. Esto es otro, como una persona que está compartiendo la palabra de Dios con otro, uno sí se puede leer la Biblia o puede resumir la historia también. Pero O es que es, dice que a David vinieron todas las tribus de Jonás, de Israel, a David, a Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí hueso Tú te bañaste y bien, te carne pillaste la bien. cuya somos nosotros. así habla sobre los tribus de Israel y todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David en la presencia del Señor. Sí habla de esto en el capítulo 5. ¿Usted tenía una pregunta sobre esto, Yoli? Es que todos somos hueso de David y carne suya somos. Eso y carne de David. A ver, en 1 Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel. Segundo Samuel, claro, no, en 1 Samuel, en 2 Samuel. Versículo 1. Así es lo que dice versículo 1, claro. Que todos son ah, hueso y carne de David. Eso diciendo que todos son humanos, hermanos de David, porque todo el pueblo de Israel vinieron de Noé. Entonces todos eran hijos de Noé después de ah, la gran inundación que Dios enviaba. Entonces todos los tribus de Israel son no hermanos, sino primos, pero no primos muy cerca, pero como después de generaciones y otras generaciones y más generaciones, ya todos están hijos de Noé. Entonces todos son lo mismo como hermanos sujetos de David. Es lo que dice versículo 1. Porque es muy tremendo que nosotros seamos hueso y carne de David. Y nosotros somos hijos de Dios soberano. Así también somos hijos de Dios por medio de la sangre de Cristo, pero en este tiempo los hijos de Dios eran el tribu de Israel, o los tribus de Israel. Entonces ellos también podrían decir correctamente que son humanos, son lo mismo carne y hueso de David y de Noé, de Abraham, de Adán y finalmente de Dios. Y no lo que somos hoy en día, somos hueso de su hueso y carne de su carne. Así, hoy día nosotros podríamos decir, todos somos humanos desde Adán, hijos de Abraham, hijos de Noé. Nosotros podemos decir eso, entonces podemos decir que somos el mismo carne y hueso de cada otro humano en el mundo. Pero Dios nos llama otra cosa por medio de la sangre de Cristo. Dios nos llama hijos de Dios y por medio de eso nosotros tenemos una relación más cerca, hermanos y hermanas, en Dios. Entonces sí somos lo mismo carne y hueso con todo el mundo, pero también tenemos una conexión más familiar, hermanos y hermanas en Cristo.
Ya, dice porque te haré la tierra, dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, era, era quien sacaba a Israel a la guerra y volvíais a traer además Jehová los dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Así se dice el versículo 2. Entonces, nosotros vemos que el rey Saúl era el rey sobre todos y David era un militar que guiaba a Israel en esos tiempos también, porque después de ganar la victoria sobre Goliat, él tenía un favor más o menos en los ojos de el rey Saúl. También el rey Saúl estaba celoso acerca de David. Entonces, él también quería enviar David a luchar contra cualquier otras naciones porque quizás David podría morir también. Entonces, Claro, si él muere, eliminó. si él muere, el rey Saúl gana lo que él quiere, y si no muere, pues también el rey Saúl gana lo que quiere, que es tener más sobre la tierra prometida. Pero Dios La tierra prometida es Israel, no es es Israel. Jerusalén. Sí, nosotros hablamos sobre la tierra prometida y Jerusalén es una ciudad en la tierra prometida. Vemos, ah, voy a encontrar una mapa. No sé, esto no es bueno. Pero nosotros a veces hablamos sobre Caná también, porque Caná es otro nombre para la tierra prometida. Es otra parte de la tierra. Entonces, a ver, no, ahí. Vemos Israel. Entonces, a ver, Jerusalén está más o menos cerca de Belén. Eso dice Bethlehem, es como en inglés nosotros nos llama Belén. Y Jerusalén está aquí. Tenemos Jericó, Samaria. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios habla a los tribus y vemos Dan. Dan es uno de esa parte más al norte dado a las tribus de Israel y más al sur es Beersheba. Entonces, cuando nosotros hablamos de Israel, estamos hablando también, y este mapa no tiene la frontera exactamente mejor, porque en el Antiguo Testamento, durante el tiempo del rey David, ellos tuvieron todo este frontera con el mar, todo esto era también Israel, hasta aquí, hasta el río Sí. Jordán. Pero Sí, ellos se siempre dice que en tenían aquella época, buenas tardes, buenas. Adelante. se dice que en aquella época ellos habitaban en Judá, es decir, habitaban en los primeros, cuando toman las tierras del Canaán, ¿no? Comienzan a expandir los territorios gracias a la anuencia del Señor, de Dios Todopoderoso, que permite que ellos en batalla ganen esas provisiones para el pueblo de Israel. Siendo así, una vez que se reúnen con los ancianos, logran
eh, ungir a David como rey. Y David logra ser rey durante poco tiempo, casi que 8 años, algo así, ¿vale? Sí, 8 años, casi 8 años en esas tierras. Pero después David combate con los jebuseos, ¿no? Y alcanza la fortaleza de Sión. Es cuando David entonces funda la ciudad de David y la muralla, porque fue una batalla bastante fuerte en ese caso. Allí, bueno, ya adentrándonos a la historia reduciendo, pues, resumiendo el capítulo 5, tenemos que David, en primer lugar, es ungido para gobernar sobre todo el pueblo de Israel. En el primer momento estaban en las tierras de Hebrón, luego conquistan a través de diferentes batallas, pero especialmente a los jebuseos, la ciudad de Sion, es decir, donde se encuentra Sion, que allí es donde se instala David y la nombra ciudad de David. Es una ciudad muy importante, muchos le rinden después allí pleitesía a David, tanto así que un grupo, el grupo del rey Irán, le concede pues materiales para que forme una fortaleza en esa ciudad. Luego recibe la amenaza de los filisteos, también los combate en un primer momento, le destruye sus ídolos y todo con su propio ejército, el ejército de David, esto bajo la anuencia de Dios Todopoderoso, porque antes de ir a cada batalla, David consultaba a Dios, y eso era su triunfo. Luego los filisteos nuevamente amenazan en el valle a ver, tiene vamos a ver, tiene un nombre el valle. perdón, perdón que no me lo grabé. Bueno, en el valle cerca de las murallas, y Así. Dios le indica, Señor, Sigue. Dios le indica cómo está conformado ese grupo de filisteos allí, cómo están asentados, y le indica cómo debe atacar. Entonces, justamente lo rodean, él dice, no le vayas de frente, rodea todo el sector, y es allí donde tú vas a poder triunfar sobre y eliminar de una vez esa amenaza de los filisteos. Es allí cuando definitivamente cobra valor y logra toda la tierra de Judá para el pueblo de Israel. Entonces se consolida David como rey de todo el pueblo israelita, que estaba diseminado en todos estos sectores, y David incluso logra a través porque con la esposa no pudo tener hijos, que era la hija de Saúl, por un encuentro que ya tuvieron anteriormente, que ella casi que lo maldice por la forma como él se, se exaltaba en sus cantos y en su manera de alabar al Señor. Él después logra una descendencia grande de, de hijos e hijas, donde uno de los que nace es Salomón, uno de los hijos y la descendencia de David, entonces son nacidos de concubinas y mujeres de Jerusalén. Es ahí donde entonces fundamenta el pueblo de Jerusalén a través de su linaje. Bien, muy interesante la historia de David, ¿verdad? En este Sí. capítulo 5. Me gusta. Gracias. Gracias. Eso es una buena revista de la historia de David antes de llegar a tomar su trono. Sí.
Así es. Entonces, así como María estaba diciendo, aquí vemos todo una mapa de los 12 tribus de Israel, y como ella estaba diciendo, había algunos enemigos de Israel que a veces venía para tomar, para conquistar algo de tierra. Entonces Israel, el rey, cualquier persona, el rey de Israel o los jueces o cualquier tenía que llegar allí para defender el territorio. Entonces, eso es lo que estaba haciendo David en este momento. Él llegaba más a la parte del norte, a Hebrón, para defender el territorio y para conquistar algunos de los enemigos de Israel. Y en este momento, como ella estaba diciendo, todo el pueblo se reúne allí para decir juntamente que David es el rey de Israel. Gracias. Pero también es bonito, vemos que Irán envía embajadores a David. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David, madera y cedro, y los carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Así, también vemos cuando él conquista Jerusalén, así en capítulo 5 vemos otros, ah, no siempre los territorios acerca de Israel eran enemigos, a veces tenemos amigos también. Y ellos reconozcan que David es Sí, el porque rey. Irán era muy amigo de David. Ujú. Y ellos también sabían que el Dios de Israel era el Dios verdadero. ¿Ok? Entonces ya Él fue el nosotros, que lo armó toda la parte de la casa, porque fue el que construyó los muros y todo eso por órdenes de David. Él fue el que le envió la madera, los canteros y todo lo que necesitaban. así, así como dice en versículo 12, así. Como dice el versículo 12. Dice en versículo 12, a ver, con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como el rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Justo antes, Hiram, rey de Tiro, eso es versículo 11, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Entonces vemos en estos dos versículos que los amigos enviaban a David todo lo que él necesitaba, hasta los carpinteros y canteros para construir un palacio para él. Dios usa a los amigos de Israel para ayudar a su pueblo. Perfecto. Pues esto es más o menos, hemos revisado el capítulo 5. Hay un poco más aquí. Vemos que David conquista la fortaleza de Sión. María hablaba un poco de eso. David y sus soldados fueron a Jerusalén a pelear contra los jebuseos. Conquistó la fortaleza de Sión, o la ciudad de David, también se llama. Hirán envía embajadores a David. El rey Hirán de Tiro mandó madera de cedro, carpinteros y canteros para construir el palacio de David. Los hijos de David, David tomó esposas y concubinas y tenía muchos hijos. David derrota a los filisteos. A los filisteos atacaron a David. David preguntó al Señor si debería atacar a los filisteos y el Señor respondió que sí y que tendría la victoria. David los venció y quemó a sus ídolos. Cuando regresaron los filisteos, David de nuevo preguntó al Señor si debería atacarlos. El Señor contestó que sí, y David siguió las órdenes del Señor y ganó.
En segundo Samuel capítulos. Qué buena es los hijos de David nacidos en Jerusalén, Así, ¿cierto? Porque dice que tomó David muchas concubinas y mujeres de Jerusalén. Después vino a Hebrón, vino después de que vino de Hebrón y le nacieron hijos e hijas. Estos son los hombres de los que nacieron en Jerusalén: Tamúa, Jonab, Natán y Salomón. Ibar, Eliú, Elishua, Negev, Jabia, Elishama y Eliada y Elifelet. así. Esos son los que fueron nacidos en Jerusalén después que David trasladó de Hebrón a Jerusalén. Sí. Profe, Eso, yo tengo una pregunta porque, bueno, estamos en contar, pero nos estamos saltando varios espacios, ¿no? así. Este, sí, el capítulo 6 también es muy interesante porque trata del arca, justamente después de muchos años, el arca guardada en una de las casas de uno de los levitas, y David sugiere que el arca es tiempo de llevarla a una nueva tienda, pero la hace trasladar a través de un carro. Entonces, para mí es muy interesante ese capítulo 6 donde justamente está el arca. Y al final de la lección, yo quisiera hacer unas preguntas después sobre ese sentido. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. Nosotros lo podemos hacer. Hablar sobre la arca del Señor. Y hablando de capítulo 6, vamos a resumir capítulo 6 también. David intenta llevar al arca a Jerusalén. David reunió a sus mujeres, a sus mejores, no mujeres, mejores, perdón, soldados para trasladar el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro. David y el pueblo danzaban y tocaron instrumentos. Los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó contra Uzá por tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá. David se puso muy triste y tuvo entonces temor del Señor. Llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, y Dios lo bendijo a éste y a toda su familia. David finalmente lleva el arca a Jerusalén. David intentó de nuevo llevar el arca a Jerusalén. Ofreció un sacrificio ataviado con un efod de lino. David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Mical, hija de Saúl y esposa de David, miró desde la ventana y sintió por David un profundo desprecio. El arca fue llevada a una tienda y David ofreció al Señor sacrificios y ofrendas. David bendijo al pueblo y repartió entre ellos un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Cuando David llegó a casa, Mical le dijo: «Qué bien ha quedado el rey de Israel a dejar el descubierto sus intimidades frente a todos». Pero David le respondió: «Sí dancé, pero lo hice delante del Señor, porque él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel». Mical murió sin tener hijos de David. Y desde el principio hasta el final, dijo a David. Hijo de David. Sí, eso en capítulo 5 escuchamos sobre hijos de David Yo y con las esos concubinas, y con las esposas. concubinas, las concubinas y esposas. Así. Y en capítulo 6 escuchamos que Mical, una de sus esposas, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Bueno, y después dice el pacto de David
con el pacto de Dios con David. Así, David dijo al profeta Natán que quería edificar un templo para el Señor, pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Tú me vas a construir una casa. Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha no he vivido en ninguna casa. Más bien he estado en tiendas de campaña y en tabernáculos. Yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has andado. Te he dado la victoria, te he hecho famoso. Además, ya he preparado para mi pueblo un lugar donde se establezca. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro tendrás muchos descendientes. Uno de tus propios hijos sería elegido para ser rey y edificar un templo. Entonces Natán, después de tener esta visión, le comunicó a David todo. Y David se presentó ante el Señor y le dijo, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra. Cuán grande eres, Señor y Dios, no hay nadie como tú. Y ¿qué pueblo puede compararse a Israel? Tú la libraste para hacerla tu pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Eso es lo que dice David en segundo Samuel. Es seguro, él sí dice más también, pero esos son los puntos principales de segundo Samuel capítulo 7. Capítulo 6. Sí, capítulo 6, así también. Capítulo 6, él lleva el arca a Jerusalén, pero en capítulo 7 tenemos la promesa de Dios a David, y eso Por es donde, eso la promesa fue dada a David a través del profeta Jonatán. así. Y eso es justo lo que estábamos ahí hablando, que Natán está hablando sobre su visión y David va enfrente de Dios para decir qué grande eres, mi Señor y Dios. Ok, vamos a seguir con considerar. Será edificada la casa, será afirmada tu casa y tu reinado para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Quiere decir que Jesús venía ahí. Sí, eso es decir que Jesús es descendiente del rey David. Entonces, eso es la promesa que Dios está haciendo, está prometiendo a David, que por medio de su descendencia, que va a venir uno que va a ser rey de reyes. Y eso es Jesús. Ángel. Ya, Y parece, sobre los personajes tengo lo siguiente, pastor. Tengo a David, todas las tribus de Israel. Menciona a Saúl, pueblo de Israel, hombres y mujeres de Israel, jebuseos, siervos, cojos, rey de Tiro, embajadores, hijos de David, ancianos, filisteos, escogidos de Israel, querubines, Usa, Obed, Mical, profeta, Natán, enemigos de David. Eh, y padre de David y los carpinteros, tengo esos que otros hermanos
agreguen algo. Los filisteos, Rafín. Además de Irán le mandaron a él ayuda. Así mandaron desde los otros reyes de Israel, no de Israel, de los amigos, de los aliados. Sí, mandaron cantares Ujú. y Los, carpinteros. de- los descendientes de David, Así, también. Milca, Mical, la esposa de David, eh, en este caso los filisteos, los zeuseos y los ancianos también estaban en las historias, porque son 3 temas, son bastante gente. El profeta Natán, dioses ajenos, y está también Abinadab y, ¿cómo se llama el otro? Donde reposaba el arca del Señor. En la, sí, Abinadab. Abinadab, sí, claro, él estaba en la historia en segundo Samuel, creo, en capítulo 5. Ujú. En el 6, capítulo 6. Capítulo 6. Es muchísima gente. Ah, Sí, sí. bastante. Tenemos 3 historias, tenemos bastantes personajes. Ah, sí. Pero ya, yo creo que tenemos todos los que son importantes. Entonces, Bastantes. vamos, Los principales, David, nuestro Señor, por supuesto, y el pueblo de Israel. claro. Mical, Entonces, porque Mical de todas maneras tuvo un papel bien importante ahí, porque Mical se reía de ver a David como desnudaba delante de todo el mundo. así, también ella es importante para esto también. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Eso sí, también son muchos. Entonces, quizás El arca de Dios. eso sí es uno. Ujú. Lo que Dice son el los Corán. canteros, lo que son los canteros, la madera, La madera, sí. lo que es la balanda esa que él hizo. También. Tiendas y tabernáculos. Ujú. El arca de la alianza, el más grande. El arca de la alianza, sí. Así, Profe, ¿y Otra, qué es balsameras? ¿qué? Balsameras. ¿Balsameras? No tengo ni idea. En, sí, creo que capítulo 5. A Es ver. donde era en el sector donde pelearon con los filisteos. Pero Dios le dice, frente a las balsameras. Ah, sí. En mi Biblia dice balsamo. A ver, creo que es un tipo ah, de, creo que es un tipo de árbol o de, Ah, ok. Está bien. sí, Yo lo busco, que no se preocupe. Otros objetos. El carro guiado por caballos que construyó David para trasladar el arca y como no fue ofrendada, fue la que causó el accidente. así. Hay Ujú. que, hay que asegurar que la próxima vez que la arca está bien, bien, no sé, no es guardada, pero no sé. Sigue, adelante. Sí. Eh, Las ofrendas de paz también se ofrecen, usted lo nombró hace rato, el pan, la carne, el buey que sacrificaron, el cordero, las cortinas, el holocausto, el,
sacrificio, bueno, del cornero y el buey, ¿no? Así. Los bueyes. Una torta de dátiles, también las tortas de dátiles que también regaló. Así, Hay también. bastante. Pero no, creo que tenemos todos que son importantes. La arca, muy importante. Los instrumentos musicales, los holocaustos y ofrendas de David, la madera y otros regalos, los ídolos de los filisteos. Yo creo que ya la muralla de David, que David levantó alrededor de la ciudad de David, con esos vamos bien. Entonces, una pregunta que tiene menos respuestas, no tantos. David, ¿dónde ocurrió esta historia? En Canaán, en Israel. En Canaán, en Israel. Perfecto, así. No sería la idea que ocurrió en Jerusalén, Israel, en el monte Sión, en la ciudad de Balá, Hebrón, casa de Madel, o llamado ahora Pérez Rosa. Así. Todo esto también. El palacio de David sería la otra que yo tengo. Porque los capiteros vinieron para construir el palacio. Entonces ahí también. Esos creo. Esos son todo lo que tengo yo, entonces creo que esos son los importantes. Pero si uno tiene, si alguien tiene otro que cree que es importante, adelante. Valle de Hebrón. El Valle de Hebrón, así, donde David está ungido. Y el valle de Refaín, donde llegaron los filisteos. Así Muy también bien, para luchar. Ujú. muy bien. Perfecto. Ok. ¿Cuándo ocurrió la historia? Si usamos la mano, ¿cuándo ocurrió la historia? 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Eso es una de las respuestas que tengo yo. Muy bien. Ok. También tengo, cuando David tenía 30 años, escuchamos en capítulo 5, dice cuando David tenía 30 años. Y también escuchamos en Hebrón, David fue rey de Judá durante 7 años y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. Entonces, capítulo 5, versículo 4 y 5, tenemos otros tiempos también. Se podría decir durante el reinado de David. Así se podría decir también, eso es correcto. Porque empieza con David, empieza con los primeros años del rey David. Ujú. Sobre esta pregunta, pastor, cuando dice David fue coronado tres veces. Así, Esas coronaciones se hizo eso. Él fue coronado tres veces, ungido tres veces. así, él sí fue, eso sí pasó. Entonces, todos eran válidos, pero eso es el primero donde Saúl ya está muerto, entonces no hay otro que está diciendo o que está intentando detener el poder de Israel. Entonces, David es el único ahora que está ungido como rey de Israel. ¿Cuál es el problema en esta historia? Hay algunos, porque son muchos capítulos. Sí, yo podría decir que David se ha decidido conquistar la ciudad de Jerusalén, ya que era una ciudad estratégica, y además devolver la gloria de Dios a su casa que había sido perdida y estaba en manos de los filisteos. Perfecto, eso seguro que es uno, y yo creo que es el problema más o menos principal de esta historia.
yo tengo otro problema. Sería la Adelante. construcción del templo, en donde Así. David vaya a poner verdaderamente el arca y no ande de casa en casa o de tienda en tienda. Ahí le veo uno de los problemas de este pasaje. Así, el Sí, arca sí. de esta, el arca no es de esta en el capital y no tiene casa oficial. Ok, lo único, yo tengo uno más que es sobre Mical, que ella sintió un profundo desprecio por David y su celebración Ah, sobre el arca. sí. Esto sí es un problema porque ella parece que la alabanza de David no es, le da vergüenza y no, eso no debe ser. Y también otro problema que yo veo es la manera en cómo manejaron el arca. En el libro del Éxodo vemos que el Señor había establecido unos códigos de cómo llevar el arca y había tanta emoción que ellos descuidaron ese protocolo de llevar el arca con todo lo que el Señor ya había establecido de cómo manejar algo tan sagrado y tan divino para ellos. Así, también, eso sí es un problema que encontramos aquí. Que había una forma de llevar la arca y no vemos claro que eso no estaba, que ellos no estaban siguiendo bien, quizás intentaban, pero no con mucha fuerza o no, ellos no estaban Siguiendo la cumpliendo, ley, cumpliendo siguiendo la la ley. ley o los detalles, sí, de la ley. Exacto. Ujú. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? O los problemas, quizás. Ujú. Sí. El problema se soluciona porque vemos que David se somete a la obediencia y un ejemplo en lo que acabé de decir, él luego se retracta y busca la manera de llevar el arca con dignidad, correctamente, como debió manejarse. Y vemos que Dios le da el éxito y él puede trasladar y además le da la victoria porque antes de él ir a la batalla se pone en manos del Señor y sigue las instrucciones que el Señor le da para poder vencer. Así. Eso es como soluciona el problema de la arca. Bien. Podríamos tener como solución el hecho de que David reconquista Jerusalén. Así también. Eso es una solución que podemos decir que Dios dio la victoria a David para reconquistar Jerusalén. Y para el problema de Mical, que ella no tenía ningún hijo o hija, Dios prometió que un hijo de David va a ser elegido para construir el templo. Entonces, Dios sí promete a David otro hijo. Okay. Pastor, en el problema de Milcal, debemos tener eso, la esterilidad de ella, como una maldición de Dios o un problema natural. La Biblia podría haber alguna referencia sobre este particular. Así, nosotros no, yo no creo que podemos decir, no quiero decir más que dice la Biblia. Entonces, Ujú. ah, solamente nos habla en la Biblia, en 2 Samuel capítulo 6, solamente yo creo, lo que veo yo, tendría que buscar quizás un poco más fuerte a ver si Mical aparece en otros
en otro sitio, pero solamente tenemos 23, el versículo 23. Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Ujú. Entonces yo no creo que estoy cómodo para decir que eso era un juzgamiento, que Dios estaba juzgando a Mical, y eso era como Dios lo hizo, pero yo diría, también sabemos que su padre, Saúl, él falló en su Ujú. relación con el Señor. Entonces, por medio de esto también podríamos entender más sobre por qué Saúl no tenía más descendientes. Esto era su única oportunidad, creo, de tener más descendientes, y ah, no tenía. Entonces, yo diría mejor que mejor yo iría a la relación entre Saúl y Dios. Eso es lo que yo haría para decir, ok, este versículo es un hecho de la maldición de Saúl. Ujú. ¿Se entiende? Hermanos, para dar mi aporte, yo veo que la solución del problema es que sí se solucionó el problema porque al final de sus días David tuvo paz y ya no existían más guerras y de hecho que eh, Dios le dijo que ya podía construir el templo a Salomón, le dijo, porque ya se acabaron los derramamientos de sangre cuando David ya conquistó todas las tribus. Esa es una buena solución al problema. Así, eso también es una buena resolución. Sí, eso sí también, la paz que Dios da a su pueblo Israel. Perfecto. Pues tenemos que seguir con consolidar. Pero gracias para todas las soluciones para nuestros problemas. Y si hay otras preguntas o dudas, al terminar la clase yo estaré aquí para responder a algunos. Consolidar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Ujú. de toda la historia. Pastor, David retomó toda la ciudad de Canaán. Así, David, sí, él tomó o conquistó o defendió la tierra de Israel. Entonces, eso sí es un parte del punto principal. Ujú. Y también David trajo la gloria a Israel de vuelta. Así, también. Eso es otro ejemplo. Entonces, yo diría, David defendió al Israel, y que él trajo la gloria o la arca desde la casa del sacerdote a Jerusalén. ¿Verdad? Ujú. Así es. Profe, y David logra reunir las dos tribus de Israel y estas le reconocen como su único rey y reconocen a Dios como su único Dios. Así, eso también, él era la fuerza para unir todas las tribus de Israel, porque ellos no estaban todos reunidos bajo de Saúl por buena razón. Ok, esto, Hermanos, podríamos añadir a este comentario último la promesa de que siempre estaría un descendiente de David quien gobernará el pueblo de Dios. así, también, siempre, y de sus descendientes vendrá Jesús también. Entonces, Dios está usando su siervo David
para reunir todos los pueblos de Israel, los tribus de Israel, para tener el capital de Jerusalén, para terminar su trabajo que él empezaba con Saúl, para conquistar toda la territoria, defender toda la territoria, para que todo está debajo de Israel, debajo de un rey, y este rey es David y todo, y Jerusalén también se va a construir a su gloria y tener paz para que Salomón él puede construir en el futuro de David, él va a construir el templo para Dios, y en este mismo templo de Salomón, Dios va Jesús vendrá y él estará ahí, y él va a vivir en Jerusalén, en esta ciudad, en esa misma ciudad, 1000 años después, pero en el mismo templo, en la misma ciudad y todo. Ok, en esta historia, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Quizás yo voy a decir mi respuesta a esta pregunta, y si ustedes tienen otro, podemos hablar, podemos escuchar a estos también, pero nosotros vemos el gozo de David ante su Señor. David reconoció la grandeza y el amor de Dios en su vida y alabó con un corazón lleno de alegría. A diferencia de él, nosotros no siempre recordamos alabar a Dios con corazones llenos de gratitud por su amor mostrado a nosotros. Entonces eso es uno de los pecados que veo en esta historia, o quizás un otro. Así como Mical criticó a David por alabar a Dios de todo corazón, yo también puedo juzgar o criticar a otros por su forma de alabar o expresar su gozo por el Señor. Ujú. Esos son los dos que tengo yo. También la humildad de David cuando el Señor le dijo que no podía construirle el templo. David se rindió a lo que el Señor le había dicho y aceptó con humildad. Sí, nosotros cuando Dios habla por medio de sus sagradas escrituras, a veces no lo aceptamos con humildad, sino estamos frustrados o pensamos que nosotros lo podríamos hacer mejor. También la desobediencia, la falta de reverencia hacia Dios hace que también Dios se enoje con el pueblo, ¿no? En este caso con Usa, cuando no condujo con cuidado el arca y Así, le cobró la vida. así también. Sí, y fue por arrogancia, por desobediencia. Igual los que llamaron a David en burla, los sebuceos, cuando llamaron a David en burla, que ahí no entrarían que hasta los ciegos y los cojos lo podían cuidar las murallas de Sión en ese momento, porque David era un hombre muy débil y entonces lo menospreció. El menosprecio también hizo esa acotación, que hasta hoy en día se dice, no entrarán ni ciegos ni cojos. Así. Gracias. Eso también. Ok. Y el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veamos el amor de Dios hacia mí? Eso voy a dejar que ustedes me dan algunas respuestas. Ok, perdón. Yo veo el amor de Dios en el capítulo 7, donde el Señor hace la promesa de un Salvador y se cumple en la descendencia de David. Perfecto. Así. Así, yo también veo esto. Oh, pastor, permítame, veo el amor de Dios
cuando el poder de Dios restituye al pueblo el interés de que sea un pueblo espiritual, buscando la adoración al verdadero Dios. Ahí parece que es el mensaje directo del Señor hacia el pueblo. Así también vemos el amor de Dios, que que por medio de su siervo David, ellos destruyen todos los ídolos falsos y ahora el pueblo, es solo por gracia que el pueblo ah, vuelve a alabar a su Señor. Pues esos son muchos que yo veo también. Uno más quizás que el Señor usa a su siervo David para elevar a su pueblo, a su pueblo escogido, a los israelitas, y para volver a tener la gloria del Señor, la arca del Señor en Jerusalén. Él usa a su siervo David y eso es amor, amor y gracia de nuestro Dios que Él usa a pecadores para cumplir su plan de salvación. Entonces, eso quizás vemos en el capítulo 5 que Él preservaba a David hasta este momento en que también el Señor mismo usa a su siervo David para cumplir, para un paso de su plan de salvación. Sí, eso es otro sitio en que yo veo el amor de Dios. Ok, ¿y qué Para terminar, pediré? Oh, Ángel. sí, pastor, permítame, ¿no sería el amor de Dios también que utiliza a David bajo la sombra de que lo que posteriormente sería Jesucristo en nuestra vida actualmente? El Que uno es Salvador, liberador del pueblo, y el otro Salvador de nosotros del pecado. Una dualidad, a lo mejor en ese sentido, utilizando a los dos, a David y a Jesús, para este amor grande hacia el pueblo. Así, vamos a hablar como David, cómo es David una imagen de Jesús. Entonces, sí, buen pensamiento. Dame 2 minutos y vamos a hablar sobre esto. Yo la veo en el 9, en el versículo 9, veo el amor de Dios. ¿De cuál capítulo? 9 del capítulo 5. De capítulo 5. Así también, sí, y Dios dio a David no solamente la habilidad de establecer la fortaleza y la ciudad de David, pero también para proteger a su pueblo. Dios dio todo a David y a su pueblo a su pueblo Israel para establecer la ciudad de David. Entonces, sí, esto todo es gracia y amor de Dios. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Que me La fe. conceda A humildad. mí solamente la fe para poder llegar en obediencia al amor de Dios. Y saber que cuando yo tengo que hacer las cosas, las tengo que hacer. Cuando no, mejor me quedo callado. Gracias, Yoli. Así, la fe para obedecer a Dios y para tener confianza en Dios. Luciana. Pediré que me conceda humildad y también que me ayude a confiar en sus planes, que sus planes son mejores que los míos. Cuando un plan viene de Dios, siempre elige lo mejor para cada uno de nosotros. Perfecto, gracias. Eso también confianza y humildad para entender que Dios, sí, sus planes son mejores que cualquier de míos. Entonces, sí, gracias. ¿Otros?
Ok. Si no, sigamos con lo que Ángel estaba más o menos diciendo a nuestro tercer objetivo. ¿Quién es David? Ok. David es un pastor que cuidaba ovejas antes de llegar a ser un guerrero, que él ganaba la victoria contra Goliat, o quizás mejor dicho, que Dios ganaba la victoria por medio de su siervo David contra Goliat, y rey, finalmente. Es fiel creyente, es pecador, y es autor de salmos. Entonces, nosotros vemos que sí, David es un pecador. Eso es importante, que David tomó muchas mujeres, y en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, vemos que eso es un pecado. Cometió adulterio y mató. Fue débil en guiar a su propia familia. Entonces, eso sí, sí vemos que David es un pecador. Pero más o menos no podemos separar su pecado y su vida, pero él sí también es un pastor, guerrero, rey, fiel creyente y autor de los salmos. Con excepción de Jesús y de Moisés, David es el personaje, es David el personaje acerca del cual se escriba más en la Biblia. Entonces, es Jesús primero, Moisés segundo, David, tercero. Entonces, hay mucho escrito por David. Es este punto. David como imagen de Jesucristo. Como nosotros, es como yo dijo antes, nosotros vamos a usarlo como una imagen. Eso no tiene que decir que David es mejor que cualquier otro pecador, pero solamente que podemos ver algunas quizás sombras de Jesucristo o algunas notas de Jesucristo antes de que Él viene. David también es una imagen de su descendiente mayor, Jesucristo. Hacemos una lista de todo lo que tiene en común David y Jesús. Ok, tenemos aquí todo lo que tiene en común. David es una imagen de Jesús y vemos los dos eran pastores. David, por ejemplo, pastor de ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. David, el rey de Israel. Nuestro Jesucristo, el rey de reyes. David, guerrero contra enemigos de Dios. Jesucristo, guerrero contra el gran enemigo de Dios. Y los dos fueron nacidos en Belén. Entonces a Jesús a veces le llaman el hijo de David. Vemos en Lucas capítulo 1, esto es normalmente lo que en la iglesia lee durante el tiempo de Navidades. El ángel Gabriel le dice a María: vas a quedar encinta y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Aquí vemos que la Biblia habla como Jesús, como hijo de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en Apocalipsis capítulo 22, vemos Jesús mismo dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces vemos Jesús habla también sobre esta idea que Él es la raíz del linaje de David. Esto solo es algo bueno para nosotros. Nosotros podemos, cuando estamos contando historias, contando la historia de David, lo podemos usar esta historia de David para mostrar Cristo a nuestros amigos o nuestros, no sé, a otras personas en nuestra vida. Podemos usar la historia de David como una imagen de Jesucristo. Esto es una oportunidad que nosotros podemos utilizar para
mostrar Jesús y Jesucristo a los que están escuchando a nuestra historia. Después de captar la atención, después llevarlo a Jesús. Entonces, aquí tenemos nuestro versículo, Salmo 27, versículo 1. Podemos responder a todo lo que nosotros hemos leído hoy. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría infundirme miedo? La fortaleza, y como nosotros veíamos que David, él construía los murallas de Jerusalén. Entonces, como él estaba fortaleciendo la ciudad de Jerusalén, nuestro Señor es la fortaleza de nuestra vida. Eso es eso es el enfoque de este versículo para nuestra lección hoy. Ok, voy a encargar la tarea y decir la bendición, y después si hay cualquier persona que tiene dudas, estaré aquí para responder algunas preguntas. Entonces la tarea para la lección 8, ve al video, lea 1 Reyes capítulo 8 hasta capítulo 9, versículo 1 a 9. Entonces, capítulo 8 hasta capítulo 9, versículo 9. No sé por qué lo tenemos así, pero mejor, entonces leer capítulo 8 y capítulo 9, 1 a 9. ¿Y qué captar podrías utilizar para luego contar la historia del templo de Salomón? Esto lo voy a enviar en WhatsApp también, como siempre, entonces, si ustedes tienen algunas dudas, me pueden avisar también. Pero esto estará en nuestro grupo de WhatsApp, para que ustedes lo puedan tener en su celular. Amén. Entonces, vamos a cerrar la clase con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias. Por bendición, hermanos. Dios lo bendiga, pastor. Muchísimas gracias. Todo quedó muy bien. Muchísimas gracias. Bendiciones para cada uno también. Gracias, Aida. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias, César.